Seguimos en la Feria del Libro de Murcia con hashtag Lo que se viene es el podcast cultural de Murcia. Hoy un día muy especial, un lunes especial en la Feria del Libro, junto a mi compañero Diego Damián Martínez también en los controles y en la conducción. Sí, hoy es un día especial porque, bueno, ya se siente el olor a despedida, porque pasó lo importante, que fue el fin de semana, que la gente podía venir más. Sí. Y bueno, pero poco a poco, igual hay un plus esta semana porque el miércoles es feriado. Así que bueno, aprovechen para seguir. A mí me encanta porque te acerca al escritor, sobre todo hay muchos escritores que se autopublican, entonces también el trato suele ser más directo, claro, cuando no hay una editorial de por medio, pero también hay editores que también da gusto escucharlos, porque ellos, bueno, te recomiendan, porque claro, el autor te puede recomendar su libro, pero el editor te puede recomendar toda su cartera, digamos, claro. Y eso también es interesante. Y sabes que también hemos encontrado en la Feria del Libro fotógrafos también que han estado publicando sus fotografías con textos y demás, bueno, ¿no? Como episodios anteriores al podcast, estuvimos hablando con María Celdrán en el episodio 2 y hoy es una realidad, fue primicia para lo que se viene, la publicación junto a Julio Navarro a través de una editorial de aquí de Murcia. La obra de Juan Don Tenorio con fotografía de María Celdrán del montaje de la compañía de Julio Navarro, de la compañía Cecilio Pineda. Bueno, les contamos a la gente que va pasando por esta Feria del Libro un lunes hermoso, que tiene el micrófono abierto para dar su opinión, dejar su inquietud también, ¿por qué no?, para la Feria del Libro 2023. Bueno, y aprovechar a hacer preguntas a una autora, psicóloga, presenta la voz. Amiga, que tuve el gusto de que ella me haya permitido, junto a la otra autora de la novela que está presentando, de la que vamos a hablar, su hija Ailín Sujatovich. Estoy hablando de Laura Wilkis, que aquí en Murcia es muy conocida y ahora viene a darse a conocer su otra faceta, que es con la que se estrena, que es la de novelista. ¿Qué tal, Laura? Hola, muy bien, feliz de estar aquí contigo, Diego, y con Mónica, que también nos conocemos. Tres argentinos en Murcia, ahora. Tres. Sí, no se pueden salvar de nosotros. Pero bueno, llevas muchos años aquí en España. En España, 32 años. En Murcia, 20. Muy feliz. Muy feliz. Sí. ¿Cómo te tratan Murcia, ¿no? Porque sé que tenés tu público, como te decía, primero como psicólogo y ahora estás teniendo tu público lectores. ¿Cómo lo estás recibiendo? Yo creo que la suerte es poder elegir el lugar donde uno quiere residir en la vida. No elegimos donde nacemos, pero sí donde pasamos la vida. Y que hayamos elegido junto a mi pareja y a mis hijas asentarnos en Murcia, ya dice que es una ciudad muy acogedora. Eso primero. Luego a mí el clima me encanta, porque tenemos todo, tenemos ciudad, tenemos mar, tenemos montaña, o sea que es fabuloso. Me inicié nuevamente como psicóloga cuando me mudé de Málaga, hace más de 20 años, y realmente puedo decir que vivo de mi profesión, muy feliz, una profesión a la que amo. Y eso es lo que me motivó también a escribir acerca de mi propia experiencia profesional, porque trabajo básicamente en temas de relaciones de pareja y desarrollo personal, y el público lector ha sido gente que ha venido trabajando conmigo y conocía mi desarrollo dentro de esas facetas, porque la novela trata mucho de esto, ¿no? Claro. Bueno, y hablábamos de la novela, pero en realidad ella debutó como escritora con un cuento infantil. Si querés hablarnos primero de Clementina. Sí. Los reflejos de Clementina. Los reflejos de Clementina, exactamente. Tengo una nieta que va a cumplir 3 años en octubre, y cuando sabía que iba a ser abuela, es como que tuve la necesidad de plasmar en papel muchas cosas que en algún momento tenía ganas de contarle de palabra, y así nace Los reflejos de Clementina, que es un cuento para valorar la diversidad,
para darnos cuenta que ninguna persona es rara, sino que cada una tiene su brillo personal y su esencia personal, pero muchas veces por esa necesidad de pertenecer dejamos de ser quienes somos con tal de ser amados y aceptados dentro de un marco social. Y cuando ya vamos dejando de ser quienes somos, o por la manera en que hablamos, o nos vestimos, o nos comportamos, vamos perdiendo parte de nuestra esencia. Y si perdemos parte de nuestra esencia, ya a veces llega un momento en que a lo mejor ni siquiera sabemos quiénes somos o a dónde queremos ir. Y empiezan sin darnos cuenta muchos vínculos de dependencia, donde me empiezo a colgar de otra persona para reencontrarme, porque no sé muy bien qué pasa. Muchos temas de bullying tienen que ver con esto también, ¿no? En la infancia, ¿no? Dejar de ser quien soy para poder pertenecer. Entonces, empezando con esa historia, el cuento relata todo un trabajo de autoestima y crecimiento personal, que este personaje, que es una clementina, que no es naranja ni mandarina, como todas las personas que venimos de una mamá y de un papá, y que a veces dicen, uy, pero ¿quién eres realmente? ¿De dónde eres? ¿O a quién te pareces? ¿No? Y yo lo que reivindico es cada uno es quien es. Y es un cuento que tiene actividades para trabajar en familia también, para fortalecer la autoestima desde la psicología positiva. Bueno, estamos hablando de vínculos, que es una palabra hermosa y que connota también un montón de aspectos, tanto positivos como negativos. De hecho, bueno, vos comentaste ahí el apego, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero aparece esta necesidad tuya de escribir, ¿no? Cuando nace tu nieta, nos contabas, y luego continúa esa necesidad y ya con un vínculo, escribir a 4 manos, como dicen por aquí en la Feria del Libro, que es tan bonito, me parece re bonita esa imagen. Escribir a 4 manos con tu hija. Escribir una novela, que de hecho nombrabas también, no es naranja ni mandarina esta clementina, pero casualmente esta novela se llama Naranja, un legado que transforma. Y esto decía, ¿no? Del vínculo o de escribirlo con alguien tan cercano, tan cotidiano como puede ser un hijo. Contanos ese proceso. Vale, la experiencia puedo resumir que ha sido maravillosa, maravillosa, porque no solo nos hemos encontrado como madre e hija, hija y madre, sino como 2 personas adultas y profesionales. Y eso yo creo que es un regalo de la vida, es cuando uno puede poner en valor al hijo o a la madre o al padre, ya no solo por el vínculo, sino por la confianza que tiene en su quehacer profesional. Como venía diciendo, yo soy psicóloga y Ailín es educadora social especializada en tema de género. Y es un poco lo que trabajamos en la novela. Entonces, lo vincular nuestro se plasma desde nuestra experiencia profesional. Bueno, este vínculo que decíamos también nos trae nostalgia en esta novela, Naranja, el legado que transforma, porque ese vínculo nos lleva a otros lugares, ¿no? Contanos o darnos algunas pistas sobre esta novela tan bonita. Vale, primero voy a empezar a contar por qué naranja. Tiene y no tiene que ver con los reflejos de Clementina, es decir, yo creo que hay un sustrato que para mí es fundamental y es el trabajo con el amor propio, con el desarrollo de la autoestima, con la confianza en una misma, en uno mismo. Y eso mismo que se plasma en Clementina se plasma en Naranja, porque desde el significado del color naranja, en esta mezcla de rojo y amarillo, tenemos el rojo que es el amor y el amarillo que es sabiduría y conocimiento. Y lo que quisimos plasmar en la novela es la historia de Gracia, una señora de 80 años que nace en Argentina en finales de la década del 30, y que con mucho amor y con toda su sabiduría y experiencia de vida
le transmite a través de su diario personal que le regala a una nieta cuando cumple sus 30 años, todo su conocimiento y sus propias vivencias, porque entiende que más allá de la edad, más allá del lugar donde hayamos nacido y más allá del género, todas las personas tenemos una necesidad básica que es amar y ser amadas. He vivido en 3 continentes diferentes, he vivido en diferentes culturas y esta necesidad básica trasciende idiomas, trasciende edades y trasciende géneros. Y esto es lo que un poco queríamos transmitir aquí. Estamos hablando también de conceptos que son muy necesarios, ¿no? Conceptos desde la psicología y también desde la profesionalidad la profesión, de tu hija. Pero yo como lector y colaborador en la edición de Naranja, quería dejar en claro al oyente que es una novela. O sea, se lee como novela. Digo porque a veces los conceptos, si bien son necesarios, como decía recién, alejan un poquito o no toman esa cercanía como lo puede tomar una novela, que hay personajes, conflictos y toda una historia con la que luego el lector se queda. Gracias, Diego. Sí, efectivamente. En realidad esto surge, voy a contar cómo surge. Yo creo que las crisis, como sabemos, pueden ser un problema o una oportunidad. Y Naranja surge en plena pandemia, como una oportunidad de reencontrarnos, mi hija y yo, en un mismo espacio físico, ya que ella en ese momento vivía en Barcelona. Y bueno, viene a casa y estando juntas, yo le había pedido que transcriba un poco charlas que yo daba sobre temas de relaciones vinculares, de pareja, de crecimiento personal. Y ella me decía, mira mamá, siempre tenías ganas de escribir y ¿por qué en lugar de que yo te transcriba no empezamos a plasmar todo eso, que es tu propia experiencia más la mía, en una historia a ver qué sale? Y así casi sin darnos cuenta, pero con la conciencia total de estar con la energía puesta, 10, 12 horas diarias, fluyendo, empezaron a salir estos personajes y lo más mágico para nosotras era que de pronto los personajes hablaban entre ellas sin que nosotros hubiésemos quedado previamente qué iba a decir cada una. Y esto fue como muy mágico. Yo me encargué básicamente de describir al personaje de la abuela, Gracia. Ailín se encargó básicamente de Clara, que es la nieta de 30 años. Y en un momento Gracia iba escribiendo cosas que a Clara le estaban pasando del otro lado y conectaban totalmente. El mensaje que Gracia le quería dar es lo que Clara necesitaba recibir, o la pregunta que Clara se hacía a sí misma, a lo mejor la abuela en su diario le había escrito por su propia experiencia de vida. Y es real que no es que haya un contenido psicológico, técnico, pero todos los feedback que estamos recibiendo, que son muchísimos, y que creo que para nosotros es el trabajo más importante, ¿no? O sea, el sentido que tiene este trabajo es recibir el feedback de la gente, es que lo leen de una primera vez como una novela que les llega, que las emociona muchísimo, y después necesitan como volver a leerlas para ir marcando y subrayando cosas que les tocan directamente. Y lo más bonito de esto es que tanto gente de 20 años como personas de más de 80, 87 largos, han dicho, siento que me estás hablando a mí. Hay partes de la novela que estás descubriendo y describiendo parte de mi vida. Eres una bruja, ¿cómo sabes que me estaba pasando esto? O sea, esas cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que es el mayor regalo porque es lo que queríamos. Queríamos que la gente que leyese Naranja pudiera reflexionar también a partir de su propia vida, de cómo vive la vida y cómo vive los vínculos, sobre todo. Bueno, qué interesante, ¿no? La historia. Y me quedo con una palabra que es trascender. No solamente desde el punto de vista personal, y en este caso trascender desde el punto de vista literario, porque me estás diciendo esto, ¿no? En la devolución tenés gente que
es como si adivinaras, hubieras adivinado lo que le estaba pasando o por lo que estaba atravesando. Y digo, qué mejor regalo, ¿no? Como escritor, como escritora, de que la gente te haga ese tipo de devoluciones. Es el mayor premio, el mayor premio. Es la sensación de que tengan ganas de escribirte y contarte lo que les pasa con Naranja. Nosotros al final de la novela ponemos, si tienes ganas de contarnos, dejamos un email y la gente lo hace, mucha gente lo hace y desde diferentes latitudes, desde diferentes lugares de Europa, España por supuesto, de Latinoamérica también, y recibimos mensajes muy, muy hermosos. O sea, una persona que dijo, estoy pasando un momento de crisis y la novela me conectó con la vida. Entonces, que alguien te diga esto, es decir, wow, ¿no? Es decir, tengo ganas de vivir. Y otra cosa que para mí también me parece importante, antes decían, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como que el público juvenil es muy fiel, y estoy totalmente de acuerdo, pero nosotros también en esta novela queríamos reivindicar la sabiduría de las personas que nos preceden en la vida. Somos por quienes han estado antes en nuestra vida, y yo creo que es importante sanar todo lo que tenemos que sanar, cuidar todo lo que tenemos que cuidar, amar lo mejor que podemos amar, expresar el afecto, todo lo que podemos hacer en esta vida cuando las personas están vivas y no esperar a que dejen de estar, cuando después decimos, ay, si lo hubiese dicho, si lo hubiese... Y entonces un poco lo que reivindicamos en esto es este vínculo de amor que hay entre una abuela y una nieta, la sabiduría que puede haber en una persona de 80 años y cómo una joven de 30 años puede sentirse apoyada, reflejada e impulsada a dar más de sí a partir de la experiencia de vida de una persona de principios del siglo pasado. Dijimos trascendencia, vínculos. Yo quiero agregar una tercera palabra que incluso está en la portada, que es legado. Justamente estabas hablando de las personas mayores y qué hermoso poder recibir un legado, sea de un familiar o de un amigo, ¿no? Que eso también a veces mucho no se habla, ¿no? De esto me ha dejado mi abuelo, mi padre, mi amigo, o lo que fuera, ¿no? Sí. Al hilo de esto, mucha gente pregunta si es autobiográfica. No es autobiográfica para nada lo que está puesto en nuestra experiencia profesional, pero sí hay algunos matices que son legado. Por ejemplo, Gracia tiene una costumbre que es coger una flor de un jazmín, olerla y ponérsela dentro de la blusa, en el medio del sujetador, para que el aroma le impregne todo el día. Eso lo hacía mi mamá, lo hacía mi abuela, lo hago yo y lo hace mi hija. Entonces, esas son cosas, ¿por qué? Porque lo que te queda es lo sensorial. A veces las palabras que nos dicen como que se pueden ir yendo, pero hay cosas que te quedan como físicamente muy impregnadas. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es un legado para mí. Bueno, a mí me gustaría, si se puede, porque esto de trascender, ¿no? De dejar legado, bueno, se viene un proyecto, no sé si se puede contar algo de ese proyecto. Sí, bueno. Algún, no sé, dejar, hay o al menos, bueno, la intriga para que la gente tenga ganas de saber de qué se trata. Bueno, le digo a los escuchas, a los oyentes, los hago testigo de mi agradecimiento tanto hacia Laura como hacia su hija Ailín, de permitirme colaborar con la novela desde la corrección y del acompañamiento editorial, y también la posibilidad de adaptarla, bueno, primero al teatro y luego ya vamos viendo también otras cuestiones, pero ya empecé. Laura lo sabe. Y ya empecé, tiene o tal vez unos matices medio diferentes. La idea es que no se encuentren el libro hecho teatro, sino como otro pie, digamos, o por otro lado, tal vez. La confianza profesional que le tengo a Diego es total. Más allá del cariño personal, considero que es un dramaturgo excelente y como toda persona, cuando emigra, tiene que tener su tiempo de llegar, ¿no? Primero llega el cuerpo y después llega el alma.
Y cuando podemos conectar desde el alma con una persona, nos damos cuenta que se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces tuve la fortuna de conocer a Diego hace un par de años, recién llegado, y vi ese alma desde el principio. Así que ahora que está ya más asentado, sí, por supuesto, todo lo que podemos compartir como proyectos es fantástico. Sí. Lo único que no vamos a poder hacer en escena es cocinar el bizcocho, me parece, bueno, ¿no? Esa es la parte, porque aprovecho y cuento también, ¿no? Que en la novela, otro de los legados es una receta de cocina, que yo también guardo, ¿no? Yo tengo recetas manuscritas que vienen de mi abuela. No soy muy buena cocinera, digo de verdad, pero las tengo y con mucho cariño, recetas que ha cocinado mi madre y que las tengo yo de puño y letra de mi abuela. Te quiero contar algo. Sabías que mi madre está acá de visita, estaba leyendo la novela, y ella me pregunta, yo la veía que estaba buscando en los últimos libros, como queriendo adelantar. La miro y me dice, está la receta aquí, ¿no? Sí, gracias. Porque lo que hay aquí, hay una receta de cocina que cocinan juntas la abuela con su nieta, donde hacemos como un paralelismo entre los pasos que hay que seguir para cocinar un buen bizcocho con los pasos que se recomiendan seguir para cocinar una buena relación de pareja. Entonces, eso es lo que se cocinan juntas. Cómo tener relaciones donde puedan caminar a la par, siendo cada parte y cada persona quien es, motivándose y creciendo juntos, que esponje esto. Y un tema muy importante que se da es que muchas veces dificulta las relaciones de pareja, que ahí decimos no abrir el horno antes de tiempo para que no baje. Y hay muchas parejas donde el tema del controlar cómo va el tiempo, ¿no? O controlar qué pasa con la vida del otro. Abrir cada rato el horno. Abrir cada rato el horno, sí, hace que el bizcocho se baje y hace que muchas veces también las parejas no puedan subir porque sientan que no hay como un tiempo realmente de confianza de lo que se cuece ahí dentro. Bueno, otra cosa que quería contar, Mónica, no solamente es el caso de Laura y de Ailín, sino de muchos autores que se animan a autopublicarse. Me parece también importante en esta feria hablar de este tipo de autores que sobre todo pasa con los primeros libros, claro, o el darse a conocer. Entonces el empuje que se le tiene que dar, me gustaría que nos cuente un poco, Laura, el cómo estuvieron organizando las presentaciones, por dónde anduvieron, también dónde se puede encontrar, porque sé que han podido hacer alianzas con algunas librerías y demás. Gracias, sí. Yo creo que cuando uno cree en sí mismo y en sus proyectos no hay barreras, encontrás la manera. Sabemos que después de pandemia hubo mucha gente que empezó a publicar, porque fue un momento también muy prolífero, ¿no?, de la gente para escribir, y no queríamos esperar. Queríamos sacarla a la luz, necesitábamos que saliese a la luz. Básicamente también porque esta novela decía, ¿no?, es a honrar a las personas que nos preceden, y básicamente a mi madre, que había fallecido hace un par de meses antes, y a la madre de Adolfo, que afortunadamente sigue con vida, a la que Ailín también valora y admira mucho. Entonces queríamos que mi suegra escuchase y pudiera leer de la novela, y que mi madre también pudiera sentirla allá donde está esto de la novela, y desde ahí nuestras ganas de verla y de plasmarla en papel. La hemos compartido por las 4 ciudades donde tenemos gente que nos quiere, que nos apoya, que nos sigue, tanto a nivel personal como profesional. Empezamos por Murcia, lugar donde yo resido habitualmente hace 20 años y donde Ailín pasó su infancia y adolescencia y estudió aquí. Luego fuimos a Barcelona, que es la ciudad donde Ailín estaba viviendo, hizo sus posgrados ahí en temas de género y violencia. Y luego estuvimos en Málaga también, ciudad donde hemos vivido 10 años, y terminamos
en Buenos Aires, la ciudad donde he nacido y donde una de las protagonistas también ha nacido. Así que Murcia, Barcelona, Málaga y Buenos Aires han sido las ciudades que han confiado en nosotras y en la novela, y realmente ya vamos por la segunda edición y dejamos pendiente Madrid, que íbamos a ir ahora, y dijimos, bueno, paramos, esperamos a la segunda edición y a partir de febrero seguramente estaremos por Madrid. Bueno, les auguramos, obviamente, desde hashtag Lo que se viene, este podcast cultural de Murcia, el mayor de los éxitos, que continúen, y como siempre la vemos, y vamos a trasladarlo también a la gente que está escuchando, desde que escribió Naranja, Laura se viste de naranja. Así que muchísimas gracias por el paso por aquí. ¿En qué caseta estás? Sí, estoy en la caseta número 39, que trabajamos literatura y emociones. Somos 2 psicólogas y 2 psicólogos, compartimos esa caseta. Y si alguien quiere saber un poquito más de qué va la novela, es en www.naranjanovela.com. Ahí pueden tener toda la información acerca de la novela y adquirirla también de manera online. Bueno, gracias por venir, Laura. Muchísimas gracias, Mónica, Diego, por esta invitación y por el cariño de la entrevista. Gracias.